Nunca, en toda mi carrera periodística, junté tantas pruebas sobre una denuncia de corrupción. El caso todavía no está cerrado, pero es cuestión de tiempo. Esta historia, como todas las historias importantes, empezó con un detalle menor. En abril del 2012 alguien me contó que el casamiento de Leonardo Fariña había sido custodiado por el GEOF. ¿Qué hacía el grupo especial antiterrorista en un casamiento? Los del GEOF no son de ir a fiestas de 15. ¿Sería cierto entonces lo que decían los servicios de inteligencia, que Fariña era el hijo no reconocido de Néstor? Puse a dos periodistas a laburar en el tema, a Leo Nicosia de Perfil y a Nacho Otero. Bucearon en la historia de este chico, contador, desconocido, clase media, que de golpe manejaba millones en efectivo. Decían que se había casado con Karina Jelinek para que no le pegaran un tiro. Decían que se había quedado con un vuelto y que lo estaban buscando. Decían de todo. Hasta que aparecieron animales sueltos y daba la sensación de estar presionado y preocupado. ¿Quieren quilombo? Vamos a tener quilombo. Ahora, que se atengan todos a las consecuencias, ¿sí? Pues yo estoy cansado de... ¿A quién le hablas vos? Las personas que yo le hablo saben. Sin nombre, ¿son empresarios como vos? Hay de todos. ¿Colegas? Sí. Tómenlo como se les cante el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. Lo único que te digo. Y ojo con amenazar a mi esposa y a mi familia. Lo único que te digo. Fariña estaba paranoico y nervioso. Llamaba todo el tiempo, a la 1, a las 2 de la mañana. Se notaba que había algo que lo amenazaba. Me acuerdo que cuando llegó a la primera reunión, en un lapso de 10-15 minutos, se tomó 3 latas de Coca-Cola, fumó 3 cigarrillos y se tomó un café. En esta casa vivía yo en 2012, cuando Nacho Otero armó la primera cita con Fariña. Queríamos averiguar quién era. Fariña vino con su abogado. Estuvimos más de 2 horas charlando. Lo recibí en el living y puse mi teléfono a grabar. Nos contó que manejaba mucho dinero negro de un empresario vinculado al gobierno, pero no lo identificó. Lo llamaba el jefe. El jefe me cortó la línea, dijo, dando a entender que no le atendía el teléfono desde hacía más de un mes. Había desaparecido plata y el jefe pensaba que Fariña se la había quedado. Era un viernes y en ese momento Fariña nos dijo, miren, yo voy a tratar de negociar hasta el lunes. Si el lunes ellos no me dan lo que quiero, yo hablo y cuento todo. Tómenlo como se les cante el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. El lunes, Fariña desapareció. Aquel día lo puteamos como nunca. Yo me sentí usado. Capaz Fariña nos había negociado sin que lo supiéramos. Yo quería descubrir quién era el jefe, ese empresario vinculado al gobierno del que hablaba Fariña. Habrán pasado en ese momento 2 o 3 meses y Fariña apareció de vuelta. Lo que pasa es que la situación ya no era como la primera vez. O sea, ya pensábamos que estaba ahí por algún interés, que nos estaba negociando o alguna cosa. Entonces dijimos, grabémoslo. Y tener una vida más ordenada, Rodríguez. No salgo nunca en mi vida. No salgo. ¿Cuándo cumpliste? 1 año, ¿no? 1 año. ¿Y Karina qué tal está? Durmiendo. Como siempre. Vos no tenés una dimensión de la estructura que había armado Néstor. Yo te puedo saber el tipo que manejaba todo. Tu idea que vos querés hacer un informe para mostrar lo que es la realidad de lo que sería la red de lavado del Estado. La única manera de que vos descubres todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo hago. ¿No eres socio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos te decidías en qué porcentaje o no? La realidad que en todo. ¿Cómo en todo? O sea, ¿acá sobre la testa o era socio? En la política no hay testas ferras. Hay operadores que es distinto. A ver, traducir eso. Vos sos Lazo, yo soy Néstor. ¿Sí? Vos sos mi amigo, armate una constructora
Claro. Yo te adjudico las obras a vos. Claro. Y pero cada que la constructora es de casa. El tema es que cada 4 años hubo campaña presidencial. Necesito 10 palos, mamá. Mandame 3 aviones. El día que murió, ¿cómo se llama? El día que murió Néstor. Sí, los 3 aviones de Lázaro iban y volvían. Sí, sí. O sea, te ganás un favor de por vida. De favor contra favor. Todo lo que Fariña decía parecía cierto. Esto, acordate, fue en 2012. Daba mucho más datos que antes, pero no daba todos los datos. Y nos faltaban papeles, nos faltaban otros testimonios que chequearan lo de Fariña. Y nos enfrentamos a una decisión horrible para un periodista, que es, ¿sabes qué? No lo puedo mandar al aire. No lo puedo mandar al aire porque no alcanza lo que tengo. Tengo que seguir buscando. Eso fue lo que hicimos. La nota de Fariña estuvo 1 año y pico en el freezer. Estábamos en el peor momento de un programa, que es cuando está por salir. Ponele entre mediados y fines de marzo de este año. Y estábamos en una reunión de producción todos. Estaba Nico acá, Geuna, Fitzpatrick, Tamara, Andrea, Rapa, viendo qué íbamos a hacer, con qué íbamos a abrir. Y obviamente queríamos algo fuerte para arrancar. Por supuesto, era la enésima reunión de producción y no encontrábamos el tema. Y de golpe suena el teléfono de Nico y cambia completamente la historia. El lunes 4 de marzo de este año me llamaron al celular. Me dijeron que había alguien que quería contar una cosa muy importante. Cuando me pregunté qué era, me dijeron que era una bomba. Nico cortó el celular y dijo: che, creo que puedo tener algo. Nadie le creyó. Así apareció Federico Eláscar, un ex socio y también víctima de los manejos de Fariña. Eláscar era el ex dueño de la financiera SGI y decía que lo había estafado Lázaro Báez, quedándose con su empresa. ¿Podemos empezar? Sí, Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina y a la vez el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz. Nico había conseguido una primicia. Como periodistas estábamos frente a un caso que intuíamos importante, pero que terminó siendo muchísimo más que eso. La denuncia iba a provocar una serie de reacciones en cadena increíbles. Decidimos entrevistar a Eláscar, pero la tarea no iba a ser fácil. Me encontré por primera vez con Eláscar en un lugar neutral. Estaba sentado en una gran sala de reunión de una de las torres más altas de la 9 de julio. La reunión duró varias horas. Lo que siguió a ese primer encuentro fue una guerra de nervios que duró más de un mes. Eláscar iba y venía. Hasta último momento no sabíamos si Eláscar iba a grabar. Hasta que un día se decidió y aportó elementos documentales indiscutibles. Fue en su departamento del Madero Center, vecino al de Vudú. Él se tiró en el sillón y me empezó a hablar del departamento. Me dijo que le había puesto 200 lucas verdes de decoración. Manejaba las persianas y las luces con un control remoto grande, cuadrado. Después me mostró la parte de atrás. Desde la cocina se veían las oficinas de SGI. Me dijo, cuando es de madrugada y están las luces prendidas es que están operando, hijos de puta. Estaba como muy enojado. Yo le hice un chiste, le dije, vos desayunás veneno todos los días, señalándole las oficinas. Y él me dijo que sí, me dijo, sos un hijo de puta, es así. Llegué poco después de las 7 de la tarde al departamento de Madero Center. Fui con Patricio Carballés, mi abogado. Estaba también Rabanelli, productor ejecutivo del programa. Eláscar transpiraba. Y finalmente habló dando la cara. ¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Fariña? 5 meses. ¿Y cuánta plata manejó Fariña en ese tiempo? Entre 50 y 60 millones de dólares. ¿Y cómo definirías de qué trabajaba Fariña? Un cadete multimillonario de Lázaro Báez. Cadete multimillonario de Lázaro Báez. Y bueno, durante todo el año 2011, que en realidad fue el primer semestre, me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña
para su cliente, que era Lázaro Báez. Durante esos 6 meses vos manejaste ¿qué cantidad de plata? Aproximadamente unos 55 millones de euros. ¿Y cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore, en Belice, en Panamá, en Seychelles, en BVI, distintos paraísos fiscales que realmente están poco regulados. ¿En general se usaba Panamá como destino? En general se utilizaba Belice con cuentas de banco en el Lombardo Dier en Suiza. Cuando le decías a Farina de dónde sacaba la plata, ¿qué te contestaba? No, que era de él. Al principio, cuando eran montos razonables, entre comillas, el dinero era de él. Si el tipo te aparece con 12 palos en euros, no era de él. No, obviamente que no. Ahora, él con el tiempo, él te deja claro que esa guita era de Lázaro y que le estaba moviendo. Sí. ¿Cómo te lo dice? No, le pregunté, Leo, ¿de quién es esta plata? De Lázaro. ¿Cómo llevaba él la plata a tu financiera? Bueno, el dinero se iba a buscar en aviones o lo traía él desde La Plata, de la casa del padre. O sea, lo traía cash. Exactamente, sí, venía cash. ¿Y cómo era? ¿En qué? ¿En bolsos? ¿Cuántos bolsos? Bolsos, mochilas. Que la plata llegaba en efectivo físico o en bolsos, en mochilas o en lo que sea. Ahora, ¿cómo llegaba acá a Buenos Aires? ¿Cómo llegaba a Buenos Aires? En avión. ¿Desde dónde? Desde Río Gallegos. El avión era el Lima Víctor Zulu Sierra Zulu. LBZSZ. Esa es la matrícula del avión. Ese es el avión de Lázaro. Ese es el avión de Lázaro. La historia de Lascar encajaba perfectamente con la de Fariña, como piezas de un rompecabezas. El jefe era Lázaro Báez. En el relato de Lascar aparecían otros personajes que ya Fariña había mencionado. Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, el esposo de Ileana Calabró. Y Martín Báez, el hijo de Lázaro, titular de una de las 50 empresas truchas que se habían formado para sacar el dinero a través de paraísos fiscales. El que mandaba la plata era Rossi. ¿Quién manejaba en Panamá la guita? Fabián Rossi. No, me lo traje al Rossi, me lo traje al Rossi. ¿Quién? ¡Mi marido! Rossi labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, tiene. No, pero lo agarrás a la... Además, el Lascar nos dio pruebas contundentes. Los papeles originales de la constitución de la sociedad offshore. El Lascar se los había guardado, quizá porque siempre supo que esta historia no iba a terminar bien. Tigan Inc., exactamente. Tigan Inc. se incorporó en Belice. Tigan Inc. tiene una cuenta de $1,500,000 en el Lombardo Dier en Suiza, y de esas empresas se pidieron varias. ¿Y esa offshore está a nombre de uno de los hijos de la... Las acciones están a nombre de Martín Antonio Báez. Es lo que te decía al principio. Nunca en mi carrera tuve tantas pruebas sobre un delito de corrupción. Originales lacrados, actas de constitución de empresas con sellos. Y esto recién comenzaba. Era el momento de volver a ver a Fariña. Este segundo encuentro fue distinto porque ya nosotros teníamos mucha más información. Pero Fariña no sabía qué datos teníamos. Y eso funcionaba a nuestro favor. No iba a poder mentirnos. Imagínate que quien acaba de entrar por esta puerta es Fariña. Pero ya no es lo mismo que las otras veces. Es la tercera vez que lo vemos. Y hay un elemento fundamental en toda esta historia. ¿Te acordás que habíamos guardado la nota cerca de 1 año y pico? Porque nos faltaba una contraversión. Cuando Fariña atraviesa esta puerta, apareció la contraversión. Ya estaba el Lascar. Fariña no sabía que lo habíamos visto el Lascar, porque entre ellos estaban peleados. O sea, de modo que no se habían comunicado. Después sí lo hicieron, pero no en ese momento. Entonces pensamos grabar a Fariña una vez más con una cámara oculta. Casa de Jorge Lanata, con luces y foco de iluminación, justamente ¿para qué? Si vos
Poné poco de televisión. ¿Para qué? Para grabar. Esto fue armado, muchachos. La confusión que tuvo el periodista de Chismes Ventura cuando mostró el material de lo que se supone que era el crudo de esto, es que veo una cámara acá. Esto es el living de mi casa, con una cámara y luces. Nosotros pensamos, es mucho mejor poner una cámara acá, que Fariña nos diga que no quiere grabar y traerlo al escritorio donde sí vamos a grabarlo sin que él supiera. Entonces Fariña entró, vio eso, dijo que no quería grabar como pensábamos que iba a pasar y se vino al escritorio. En el escritorio estábamos 3 personas, conmigo 4. Ahí estaba Fariña, acá nuestro productor ejecutivo, Rapa, y acá Nacho Otero. Lo interesante del asunto, cuando Fariña dice que él sabía que lo estábamos grabando, había que preguntarle dónde estaba la cámara, si es que sabía tanto. Lo vamos a contar porque ahora ya pasó mucho tiempo. La cámara la tenía Nacho Otero. Si vos ves el plano, te vas a dar cuenta que Fariña lo graban de acá para acá. Yo manejé la fortuna personal de un tipo de 5.000 millones de dólares. Conozco con todos los negocios. No te lo digo de soberbio. Yo sé cosas y puedo corroborar cosas que son muy jodidas. Minutos después, Fariña admitió que él había elaborado un plan para blanquear 160 millones de dólares de Lázaro. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé un... ¿Por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, pero después nunca tuve nosotros. Vos imagínate, ¿cuánto? Pero no, pesa $1 millón de dólares, pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Ah, mira. ¿Vos manejaste guita de Máximo? No. Lo manejé la de Lázaro, que era la de Néstor, en realidad. Porque a nosotros nos salta que en el medio de eso había guita de Máximo. No, para nada. Que yo sepa, yo con Máximo nunca me senté. ¿Y con Néstor tratabas? Sí. ¿Y qué tal? El primero. ¿Cómo qué relación tenías con él? ¿Que te hablaba de guita directamente o eso lo hablaba Lázaro? No, yo planteaba me venía preguntaban los problemas, yo planteaba las soluciones y Lázaro llamaba o se juntaba y me decía sí o no. Bueno, yo con Lázaro exclusivamente, o sea, Néstor para el partido estuvo embarazado. Poco después se mostró interesado en saber qué está pasando hoy en la financiera SGI. Y aportó un dato que pinta la dimensión de la cueva del Madero Center. Pero una consulta porque ahora yo estoy desentendido del tema. ¿Cómo está la situación de esa gente hoy ahí? ¿Ustedes tienen un dato actual? Están en la oficina. ¿La rosadita? De SGI es la rosadita, ahí va de vida, dice, se van a licitaciones, sí, va el negro, todo el mundo ahí. Ya teníamos pruebas más que suficientes. Lázaro Báez y su hijo Martín habían sacado del país 55 millones de dólares en bolsos de dinero que Fariña traía desde Río Gallegos en vuelos privados. Presenté las primeras pruebas en PPT el domingo 14 de abril. El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Pero entonces Fariña salió a desmentirnos públicamente. Dijo... Quería ficción, yo le di ficción. Y el Ascar se dio vuelta también. Por enojo con Leo Fariña, por enojo con Fabián Rossi y con gente que ha trabajado para mí en mis empresas, es que realmente utilicé información que vi, que me llegó y la aumenté y la maximicé. ¿Te amenazaron de muerte? No. ¿También mentiste en eso? Sí. Y pido perdón. Presentar al mini certificado. ¡Trucho! Las pruebas eran incuestionables. Sin embargo, en esos días presencié la más vergonzosa campaña del gobierno para desacreditarnos. Necesita un Google y una impresora. Toñetti diciendo que esos certificados podían conseguirse en internet. ¿Cómo llegaste, Renata? Me llamo él.
Fariña alineado con toda la programación de América. Real y Ventura operando abiertamente a su favor. Con una falsa cámara oculta, solo 2 dudosos testimonios y ni una sola prueba. Canal 7, defendiendo a los lavadores de dinero. Empresa en Belice a nombre de Jorge Lanata. Nunca se habían animado a tanto. Decidimos buscar más pruebas. Reconstruimos la conexión Panamá. Estamos en la Torre de las Américas, uno de los edificios de negocios más importantes de Panamá. Aquí funciona la sede caribeña de SGI y la financiera Daniel Pérez Gadín, en la que trabaja Fabián Rossi y en la que se manejaron los millones de euros de Lázaro Báez. Vamos a entrar. Hola, vimos a SGI. Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín. ¿Cómo? ¿Pero podemos hablar con alguien de la empresa? También descubrió que los directores de Tigan Inc. y el abogado que había creado la empresa acababan de renunciar debido al escándalo desatado en Buenos Aires por la difusión del caso. En Uruguay, Rodrigo siguió otra pista, la del campo del Entrevero que había comprado Pérez Gadín. Fariña también nos había hablado del caso. No tenía nada de ficción. Yo te digo, me agarrá, tomate el avión, andate de Punta del Este, cae en la Estiganía Pitalúa. Listo, perfecto. Deme el boleto de compraventa primigenia de la compra del campo del Entrevero. Vas al registro, que es público, el registro de la propiedad, y decís, bueno, partida del lote, número tal. Titular, Daniel Pérez Gadín. Este es el campo del Entrevero, que tiene 7 hectáreas que dan hacia el mar. Ahí está el mar y después acá están las restantes hectáreas, que es todo campo hacia adentro. Bueno, este campo pertenece a la empresa Jumey, que el titular es Pérez Gadín, que es el contador de Lázaro Báez. El contador de Lázaro Báez pagó 14 millones de dólares por el Entrevero. El dinero con el que se pagó esa compra ingresó al Uruguay sin ningún tipo de control. Ahí fallaron todas las alertas de los organismos de control y Uruguay tuvo que abrir su propia investigación para saber qué pasó con la ruta del dinero acá. Vos sabés que la historia hasta acá es increíble, pero se pone mucho mejor porque lo que empieza de ahora en más en el relato es todo lo que el Estado hizo, todo lo que el gobierno hizo para tapar la investigación. Ya habían empezado cuando se arrepienten Fariña y Eláscar. Pero lo que siguió después fue mucho, mucho peor. Míralo. En Buenos Aires descubrimos que existieron reportes de operaciones financieras sospechosas realizadas por empresas de Báez, que la Unidad de Información Financiera, a cargo de José Esbatela, omitió presentar ante la justicia para salvar a Lázaro. La protección a Lázaro venía desde muy lejos. En el medio de la investigación viene una fuente y me cuenta algo que para mí era increíble en ese momento. Y es que se habían emitido reportes de operaciones sospechosas de empresas de Lázaro por un banco que se llama Finansur por 180 millones de pesos. Y la Unidad de Información Financiera no había hecho nada. Demoró 5 años en llevarlo a la justicia. Este resumen de cuenta de Tigan Inc. en el banco Lombard Odier de Suiza es de el 2 de marzo de 2011. Desde Suiza también se sumaban pruebas. Un funcionario del banco Lombard Odier confirmaba que por la cuenta a nombre de Martín Báez había pasado mucho más que $1,5 millones. Que todas las transferencias habían sido electrónicas. Que después del primer depósito de $1,5 millones empezaron a transferir mucha más plata. El banco suizo cerró la cuenta por sospechosa. Conseguimos entonces los datos de un vuelo que Martín Báez hizo con Pérez Gadín y con su abogado, Jorge Chueco, a Suiza.
La fecha coincidía con el momento en el que debieron cerrar la cuenta, por pedido del Banco Lombardo 10. Todo lo que denuncié dio origen a una causa en la justicia federal. Cayó en el juzgado de Sebastián Casanello. Pero entonces el gobierno empezó a tejer una red de protección en torno a Lázaro. Una noche recibo un mensaje de Facebook de alguien que yo no sabía quién era y que me decía que nos teníamos que ver ya, pero no entendía nada porque me trataba como si me conociera. Entonces contesto preguntando y me pone un teléfono que tampoco conocía, pero cuando llamo a ese teléfono y me atiende esa persona, lo reconozco enseguida, porque era una fuente que conozco hace mucho tiempo. Y me dice que nos tenemos que ver urgente, que nos tenemos que ver ya. Cuando nos juntamos en un lugar escondido, medio rápido, me explica que teníamos que publicar una historia, que era que estaban armando una operación judicial desde el gobierno para sacar a Lázaro Báez y a su hijo de la causa. Esa operación la iba a protagonizar Carlos Gonella, nada menos que el fiscal antilavado, o sea, el que tenía que investigar esto y el que tenía que abrir la investigación. Bueno, Gonella se iba a encargar de que ni Lázaro ni su hijo estuvieran en esta causa. Báez era la cara visible de Néstor y Cristina. Porque Lázaro es Néstor. Lázaro y Néstor son lo mismo. Y vamos a mostrar un acta de directorio de Austral Construcciones. Teníamos la prueba de la relación comercial entre ellos. El acta por la que Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, decidía invertir en sociedad con los Kirchner. Cristina además había hecho negocios con Lázaro Báez y había dejado el rastro de sus declaraciones juradas en 2007 y 2008. Lázaro y los Kirchner eran socios. A esta altura era evidente que habíamos abierto una caja de Pandora. Cada semana que pasaba seguían apareciendo pruebas. María Fispate hacía tiempo que venía tratando de convencer a Miriam Quiroga, que había sido secretaria de Néstor durante muchos años y que había tenido con él una relación personal, muy personal, de convencerla de que hablara a cámara. Yo lo que vi son los bolsos. O sea, vi personas, vi movimiento y después un compañero mío de trabajo me dijo, agarra, toma el peso, ¿cuánto hay acá? No tengo ni idea, mucha plata. Se pesa. Bueno, es más, dije, pasame algunos para mí. Están contados, están muy bien contados por el jefe. Lo vi en manos de Daniel Muñoz. Ah, el que era secretario de... Sí, era su sombra. ¿Y esos bolsos vos los veías en gobierno y a dónde iban? De ahí después los llevaba Daniel Muñoz a Olivos. ¿Y de Olivos? A Santa Cruz. ¿Vos cuando eras chico alguna vez pisaste un hormiguero? Bueno, viste que se cae todo junto, se empieza como a desbarrancar todo junto. Y empezó esa etapa. ¿Sabes qué? Yo pensé durante mucho tiempo, escucho hace mucho lo de la bóveda con plata, ¿no? Muchos años. ¿Puede ser verosímil o es un delirio? Puede ser. Porque yo también escuché una conversación telefónica estábamos volando desde Buenos Aires a Santa Cruz y el expresidente Néstor Kirchner hablaba, obviamente, no sé con quién, del constructor, pero bueno, exigía que se avanzara más rápidamente sobre la construcción de las bóvedas. Escuché hablar de las puertas que tenían que llegar, de la bóveda, de que había que apurar el trabajo y bueno, los enojos del expresidente porque las cosas no se hacían en los tiempos que él quería y que la plata había que guardarla. Después de Miriam, lo que nos quedaba era tratar de ratificar eso con algún funcionario, porque uno podía pensar que Miriam hablaba por despecho. Pensábamos que podían objetarnos lo que Miriam decía desde ese punto. ¿Y quién termina hablando exfuncionario? El vicegobernador de Néstor. No cualquiera, el vicegobernador de Néstor, o sea, el tipo número 2 de Santa Cruz, Eduardo Arnold. Era llamativo, por ejemplo, y hasta risueño, cuando cobraba los alquileres.
Rudy Ulloa Igor le cobraba los alquileres algún tiempo, y tenía muchas propiedades que hizo en la época de la dictadura con la 1050. Venía y le daba la plata de los alquileres y tenía los bolsillos así de plata. Le encantaba tener la plata en los bolsillos. Cuando veo estas cajas, estas. ¿Vos sabés que esta estaba allá dirección Abril? Mirá. Te lo habrás filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Cuando veo estas cajas, estas. Me lleva ella y fuimos a ver la casa. Ahí vi el entrepiso que había, que era no redondo, si no me acuerdo si era hexagonal u octogonal. Le pregunté para qué era eso, qué iba a poner ahí. Las cajas, me dijo. Así de simple. ¿Cristina le dijo para qué eran, cuando le dijo las cajas, para qué iban a poner ahí? No le pregunté, pero de todas maneras me llamó poderosamente la atención semejante ámbito para cajas fuertes, ¿no? Un ámbito importante. Mientras más trataba el gobierno de ocultar el escándalo, más pruebas aparecían. ¿Es usted el testaferro de Néstor Kirchner? Pero ustedes me están tomando el pera. Después demostramos que Lázaro Báez también tenía su propia bóveda. Conseguimos las fotos que probaban que el empresario había desarmado el lugar para borrar evidencias. Las fotos las había sacado el empleado de Báez que desarmó la bóveda, Sergio Triviño. Al día siguiente, Báez abrió por primera vez las puertas de su casa en Río Gallegos y mostró que en el lugar de la bóveda había una bodega. Por este lugar, según ellos, bajé una caja de seguridad. Esa operación no hizo más que confirmar nuestras pruebas. Pudimos comparar la bodega con la bóveda. Y eran iguales. Una reemplazó a la otra. Se ve perfectamente que es el mismo ángulo. Es la misma escalera. Y llevan al mismo ambiente. Llevaría al mismo ambiente de acuerdo al estudio que ya realicé. Ajá. Yo le digo que llevan al mismo ambiente. Las fotos que se mostraron... No sé dónde son. Me gustaría que ustedes me lo digan. Lázaro ya había intentado antes borrar evidencia en el Madero Center. Su gente vació de documentación las oficinas de la financiera SGI, aprovechando la demora de la justicia en allanar el lugar. Un hombre y una mujer salen de otra de las oficinas de SGI, la oficina del séptimo B. El hombre lleva una computadora. Se dirigen al ascensor, esperan y desaparecen. A partir de ahí empieza el desfile de los changuitos. Todas las personas que salen de SGI llevan papeles, cajas, carpetas. Todas se dirigen a un mismo lugar, el ascensor. Los changuitos salen llenos, bajan y vuelven vacíos. Y vuelven a salir llenos. Todo esto que acabas de ver sucedió apenas unas horas antes de que la justicia realizara el primer allanamiento a la Rosadita, que es lo que estás viendo ahora. Qué casualidad, ¿no? Hicieron la mudanza unas horas antes del allanamiento. ¿Alguien les habrá avisado? Imagínate un laberinto lleno de agujeros, ¿me entendés? Tapabas uno, se abría otro, tapabas uno, se abría otro. Y así todo el tiempo. Nunca habíamos tenido tantas pruebas y ninguna prueba alcanzaba. Era una carrera a ningún lugar. Y para la justicia no alcanzaba nada. Y entonces apareció la pista de Seychelles. A diferencia del juez Casanelo, hubo un fiscal que sí se puso a investigar. José María Campagnoli. Bueno, evidentemente quien constituye para el manejo de fondos de este país una sociedad en un paraíso fiscal lo que está buscando es ocultar. Campagnoli inició una causa para determinar si el Lascar había vendido SGI, extorsionado por Báez. Descubrió que el Betic Service Group, la empresa dueña de SGI, había entrado al país
65 millones de dólares en bonos, depositados luego en cuentas de Austral Construcciones. Estamos en la vía Cantonales de Lugano, Suiza. Aquí funciona detrás mío el Betic Service Group, la firma que compró SGI, la financiera que sacó del país millones de euros de Lázaro Báez. La maniobra de lavado estaba clara. Los millones que Fariña, el Ascar y los Báez habían sacado del país de modo ilegal regresaban legales. Campagnoli descubrió además que el Betic controlaba una red de 150 empresas creadas para actuar como pantalla y ocultar los movimientos del dinero. Todas estaban administradas por una sociedad llamada Aldin, radicada en las Islas Seychelles, uno de los paraísos fiscales más cerrados del mundo. Acá está Aldine. Este es el domicilio de Aldine en la capital de Seychelles. Y acá funciona la sucursal local de Mossack Fonseca, un estudio de abogados que se dedica a formar sociedades y que tiene su sede central en Panamá. Seychelles y la misteriosa empresa Aldine eran las piezas de rompecabezas que faltaban. A esa paradisíaca isla del Océano Índico había viajado en secreto Cristina Kirchner en enero de este año. Quizás porque nunca tuvimos tanto. Difícil saber cuándo ustedes quieren escuchar y cuánto quieren escuchar. Yo creo que siempre es mejor saber que no saber, porque saber te vuelve responsable. Ya no podés decir que ignorás lo que pasa. La verdad, decía Sartre, es una venda que cuando se corre no puede volver a ponerse en el mismo lugar. Ya viste algo que no vas a poder olvidar. Esta que acabas de escuchar, les guste o no, estén o no en condiciones de aceptarlo, es La Ruta del Dinero K. Yo volví a sentirme como cuando escribí Cortinas de Humo en el 95, el libro sobre los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. 10 años después, el libro fue reconocido. Sacaron al juez Galeano y a los fiscales, algo que planteamos que había que hacer 10 años antes. Sigo creyendo en las películas en las que al final el chico besa a la chica. Quizá todo sea cuestión del tiempo. Este laburo es así, vivís todo el tiempo pensando en dejarlo. Te frustra que los demás no quieran escuchar, es cansador. Pero a la vez se siente una obligación para con nadie, más que nada para con uno mismo. Es entre uno y el espejo. Esto que está pasando es injusto. Tengo que contarlo. Eso me pasa. ¿Y saben qué? Tengo un problema. Creo que hay que defender las cosas verdaderas. No encuentro otra manera para decirles que vamos a seguir hasta que la ruta del dinero K se pruebe. Con este gobierno, o con el próximo, o con el que venga después del próximo, con el que sea, hasta que el chico bese a la chica y la felicidad sea posible.